the beginning? Okay, we're going to start. It's already recording. Bienvenidos a quienes están aquí presentes y a aquellos que están viéndonos por YouTube en el internet. Nos agrada que estén aquí con nosotros unidos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Si nos estás viendo por internet, nos alegra que lo estés haciendo, y si te gustaría unirte o suscribirte a nuestro canal que se encuentra en Ebenecer YouTube, y si estás considerando dar una donación financiera, por favor visita nuestra página web ebenecer-crc.org, y si sigues las instrucciones vas a encontrar que puedes dar una donación. La Biblia declara en Juan 4, 23 al 24, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque te apreciamos tanto que estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Santo Espíritu, tú eres nuestro consolador y estás con nosotros en estos momentos. Jesucristo, eres maravilloso porque diste tu vida por nosotros. En este momento estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre, y queremos que tú seas quien dirija este servicio y que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que podamos escuchar lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te agradecemos porque tú estás con nosotros todo el tiempo, pero también queremos agradecértelo con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con nuestra presencia. Quédate con nosotros como siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres
yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Por tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, santo. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Amén. Puedes sentar. Muy buenos días todavía. Bienvenidos a Ebenezer. Déjenme prendo esto que se desconectó. Make sure your microphone's on too. ¿Me pueden conectar al micrófono? It's already on. Hágame favor. Hold the microphone. Como decía, buenos días. Ok. Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Ebenezer, bienvenidos a esta iglesia, a la Roca de Ayuda. Hoy por la mañana orábamos en nuestra oración antes de empezar el servicio, orábamos por el servicio, por todo lo que va a pasar. Y bueno, a veces, como en este momento, la tecnología nos falla. A veces no estamos tan acostumbrados a que... Todavía no está trabajando. Ok.
estamos tan acostumbrados a las cosas de hoy en día que a veces sentimos impotencia cuando no funcionan. Estamos tan acostumbrados a que ya casi todo se nos da hecho y cuando no lo tenemos, pues sentimos frustración. Pero una de las cosas que oramos esta mañana es de que todo puede faltar, pero que no nos falte Dios. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, vamos a sufrir porque es la naturaleza de la vida, pero Dios, estamos seguros que Él nos va a llevar siempre a buen camino, nos va a llevar siempre a buen terminar en nuestra vida. El día de hoy quiero contarles una historia de un celoso fariseo sobre el cual pusieran las ropas del que fuera el primer mártir de la iglesia. Esto se encuentra en Hechos capítulo 7, cuando sacaron a Esteban afuera de la ciudad para ser apedreado por los furibundos religiosos. Este mismo Saulo, quien dice la Biblia que respiraba amenazas en contra de la iglesia y en contra de los seguidores de Jesús el Nazareno, y no fue hasta que Jesús se le encontró en el camino cuando él iba rumbo a Damasco. Y esto está en Hechos número 9, donde narra cómo Pablo, de este momento en adelante, hubo un punto diferente en su vida. Hubo un punto que cambió al punto de ser nombrado de Saulo a Pablo. El apóstol que de las 27 cartas del Nuevo Testamento, 13 son las que escribió Pablo. Pablo, nuestro personaje, quien se describe a sí mismo de esta manera en Filipenses 3 y dice: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. Pero por cuantas cosas eran para mí ganancia, yo las he dado por pérdida por amor a Cristo. Este Pablo, el apóstol que vivió al pie de la letra todo lo que creía, al pie de la letra el divino estándar de Dios, que es la palabra de Dios. Después de darles esta breve descripción de este héroe del Nuevo Testamento, aunque la Biblia no lo describe como un héroe, en mi opinión, sí es un héroe, este apóstol Pablo. Ahora, Pablo ya se encuentra, ya ha entrado en años y prisionero en Roma, quizás para ser martirizado. Y como si fuera un hombre que está dando sus últimas instrucciones, sabiendo que ya estaba en sus últimos días de vida, empieza a escribir a su hijo espiritual, Timoteo, así como un padre que está haciendo su testamento para cumplirlo al pie de la letra. Así como un corredor de relevo que debe traspasar la antorcha para seguir una carrera y ganarla, con urgencia de transmitir y cumplir con el encargo que Dios le había dado, con el encargo de Pablo y el encargo de Dios. Ahora, ¿qué debía hacer Timoteo con esta antorcha que es el Evangelio de Dios? Vamos a ver 4 cosas que Timoteo tenía por encomienda de Pablo y de Dios hacer. Primero, Timoteo tenía que guardar el Evangelio. Esto está también en la segunda de Pablo, en el capítulo 1. Timoteo debería sufrir por el Evangelio. Está en el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Timoteo debería perseverar en el Evangelio, echarle ganas. Eso está en el capítulo 3. Y Timoteo debería proclamar el Evangelio, que está en el capítulo 4, es el que vamos a ver el día de hoy. Hoy estamos, en estas semanas, vamos a ver por qué la iglesia de Dios es bendecida y por qué tiene que ser bendecida. ¿Por qué si nos llamamos una iglesia de Dios y somos iglesia del Dios viviente, de verdad que tiene que haber una bendición especial para nosotros? Así es que vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 4,
del 1 al 5. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Algo que es muy interesante en la forma que Pablo escribe este mensaje a Timoteo, su hijo espiritual, ya que a pesar de que Pablo estaba en prisión, su mensaje no es de ninguna manera deprimente, sino al contrario, es de mucho ánimo, de mucha seguridad, de mucha esperanza para aquel que debe continuar con el trabajo. Normalmente, alguien que sabe que está en sus últimos días, por lo regular da mensajes deprimentes, como algunos mensajes que le voy a leer a continuación, de grandes hombres en la historia que pensaron de esta manera cuando estaban antes de morir. Uno de ellos estos hombres no eran creyentes, no eran regenerados, no tenían a Dios, pero fueron hombres de la historia. Así es que le leeré lo que dice el gran Napoleón Bonaparte. Dice: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comida de gusanos. Tal es el destino que espera pronto al gran Napoleón Bonaparte. Estas palabras son muy faltas de cualquier esperanza y con mucha inseguridad y hasta con mucha amargura. Hay otro personaje, líder del hinduismo, llamado Mahatma Gandhi, que dijo así antes de morir: mis días están contados, es probable que viva poco tiempo, no mucho, tal vez un año, un poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro en un Senegal descorazonador. Todo a mi alrededor es oscuridad. Oro por ver la luz. Oro por ver la luz. Y esto es muy contrario a comparación de las palabras de nuestro gran apóstol Pablo, quien viviera siempre sujeto a la palabra de Dios, bajo el estándar divino de la palabra de Dios. Pero volviendo al texto de hoy, yo me pregunto, ¿qué es lo que hacía que Pablo, con una gran convicción, dejara instrucciones tan más esperanzadoras a su discípulo Timoteo? ¿Y qué era lo que él le pedía? ¿Y con quién debería hacerlo? Si un lugar hay en la Biblia que sea de fundamento y que nos diga cómo debe ser la iglesia de Cristo, esto lo podemos encontrar en las epístolas de 1 de Timoteo, la 2 de Timoteo y Tito. Estas son denominadas como las epístolas pastorales. La iglesia está fundada en estas epístolas. Y si hablamos de una iglesia, el día de hoy, una iglesia que es bendecida por Dios, tenemos que hablar de una iglesia que es bibliocéntrica. Repita conmigo: bibliocéntrica. ¿Ok? Perfecto, vamos aprendiendo algo. Si hay una iglesia que Dios bendice, que Dios bendiga, y a sus miembros, es la que tiene la Biblia o la palabra de Dios como base de todas sus enseñanzas. Predica la palabra, le dice Pablo, proclama la palabra. Una de las grandes encrucijadas que enfrentamos hoy día es: ¿cuál palabra se tiene que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? O más bien, la pregunta debería ser: ¿cuál será el estándar, modelo de vida de que se tiene que predicar? ¿Acaso podrían ser nuestros sentimientos? Pero el problema con nuestros sentimientos es que no son muy confiables, son muy cambiantes. Hoy estamos con un humor
bueno y al ratito pasa algo y nos voló. Se nos voló la paloma y nos llegó un sopilote. Podría ser nuestro intelecto o nuestro razonamiento humano, pero el problema con nuestro intelecto y razonamiento es que somos seres finitos. Lo que quiere decir que no somos infinitos. Tenemos un entendimiento muy limitado. Aunque hay mucha gente inteligente, pero aún así, a comparación del estándar de Dios, es muy limitado. Por lo tanto, siempre estamos en constante aprendizaje. O podría ser nuestros instintos morales, pero nuestros instintos morales son diferentes de cada persona. Ya que somos diferentes, hemos crecido en diferentes familias, en diferentes culturas, diferentes épocas, y no siempre estamos de acuerdo unos con otros cuál lo que es bueno y lo que es malo. O podría ser la revelación divina, la palabra de Dios. Porque le dice Timoteo al pastor que está en Éfeso, a Timoteo, predica la palabra. El problema hoy con los cristianos es que cuestionamos cuál será el modelo a seguir, cuál será el estándar de credibilidad. Es algo muy serio que cuando alguien entre por esa puerta de la iglesia, escuche la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios trae consigo autoridad de Dios y autoridad de su reino. Así que te pido por Dios, por Jesucristo y por el reino, que prediques la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el predicar la palabra? El predicador es un heraldo, un portavoz que lleva un mensaje de alguien muy superior. Este portavoz o heraldo es encargado de transmitir un mensaje del rey para sus súbditos, para su pueblo. Así entonces el predicar es cuando alguien se para y declara, ya sea en el púlpito o como maestro que enseña, y se supone que tiene que decir lo que Dios le manda decir. Y es que Dios quiere que predique su palabra y no la palabra de ningún hombre. No es de ninguna manera predicar tu opinión, mi opinión, o predicar mis experiencias o mis sueños. No hay cabida alguna para poder hacer yo juicio de un ministerio, de un pastor. No. Esto es cosa muy seria. Es la palabra de Dios quien tiene que ser predicada. No es predicar lo que la gente quiere escuchar o lo que la gente tiene en sus expectativas. Es traer la palabra de Dios que da vida. Predicar es traer el mensaje del pensamiento de Dios para que su pueblo lo escuche. El trabajo del que predica o el que se para detrás del púlpito es unir la mente de Dios con la mente del hombre. Y el corazón, y unir la mente de Dios con la mente del hombre y el corazón de su pueblo. Es predicar. El que predica su palabra se para en medio de dos mundos, y por un lado tiene el pensamiento de Dios que tiene que extraerlo de la palabra de Dios, de la Biblia, y en otra mano tiene el corazón del pueblo que necesita escuchar la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo. Y su trabajo es enlazar el uno con el otro. La predicación bíblica enfrenta a Dios y al hombre a través de su palabra. Inspirado por el Espíritu Santo a través de la personalidad de un hombre que predica. Para que puedo entender esa palabra de alguna manera y responderle a esa palabra. Estoy seguro que tú no vienes a la iglesia a escuchar la palabra a ningún hombre.
Si quieres hacer eso, ve la televisión. Ellos te van a decir lo que tú quieres escuchar. Si quieres ver algo que a ti te encanta, ve y busca el periódico. Ahí podrás leer tu horóscopo y podrás escuchar cosas que te van que te van a malcriar. Pero si tú vienes a la casa de Dios, es que vienes a escuchar la palabra de Dios. Vivimos hoy en los días en que la gente no le gusta que le prediquen la revelación divina. Y quieren sustituir la palabra de Dios por la palabra de un hombre. Y le dan más importancia a sus pensamientos que al pensamiento de Dios. Vemos hoy como en todas partes hay estándares de medición. Por donde quiera usted va a encontrar límites. En las aerolíneas se han vuelto muy quisquillosas con las maletas, con el peso. Ya han puesto una medida en donde pones tu maleta para saber la medida correcta y el peso correcto, para poderse esa maleta ir contigo en el avión. Han creado un estándar que mide y pesa las maletas. O cuando tú manejas tu carro por la calle, cuando ves la luz roja quiere decir que te detengas, y cuando ves la luz verde quiere decir que sigas. Esas son reglas, son estándares impuestos que no puedes cambiar. Cuando Dios habla, Él no tartamudea. Pareciera que tenemos una respuesta para todo encontramos respuesta, pero cuando Dios da su respuesta es total y absoluta. Él dice, predica la palabra, asegúrate que cuando vengas a mi rebaño, que cuando vengas a mi iglesia, que mi iglesia escuche mi voz que está en mi libro. Si quieren escuchar lo que tú piensas, que te llamen a tu casa. Ahí le darás reseña de lo que quieren saber. Pero cuando te pares en mi casa, con mi gente, yo quiero que tú, Timoteo, proclames, prediques la palabra de Dios. Cuando tú te mudas de ciudad a otro lugar, lo primero que tienes que buscar es una iglesia bibliocéntrica. Está bien si es un edificio bonito, y muy bien si sus músicos tocan de maravilla, perfecto. Y es magnífico si tiene un gimnasio y programas de ayuda de todo tipo de ayuda. Pero qué mal sería si no está Dios y la Biblia no es su autoridad. La palabra de Dios debe de ser tomada muy en serio. Asegúrate que se predique la palabra de Dios en la iglesia. Y sopesa todo aquel que se pare enfrente de ti y pretenda y diga que tiene un mensaje de Dios. Sopésalo con las mismas palabras que traes contigo. Tú no tienes que creer lo que yo te diga cuando yo predico. Cree lo que te predique porque tú mismo lo corroboraste con tu Biblia. Por esa razón es que es muy necesario que traigas una Biblia. Y aunque me diga, hermano, yo creo lo que dice. No, de ninguna manera. No confíe tanto en mí como para que no pueda traer su Biblia. ¿Usted sabía que en la iglesia es donde empiezan casi todas las sectas, todos los cultos fuera de Dios? Tome el ejemplo como la iglesia de Berea, cuando Pablo y Silas predicaban. En Hechos 17 nos dice así: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es que usted debe de corroborar con su misma Biblia, con la palabra de Dios, si yo le estoy diciendo la verdad en el púlpito. La palabra de Dios viene siendo como un telescopio. Si una persona ve a través del telescopio, podrá ver más allá de este mundo, podrá ver cosas maravillosas. Pero si solo mira al telescopio en sí,
no podrá ver más que eso, más que un simple telescopio. La gente solo mira la Biblia y no a través de la Biblia. Muchos tienen una Biblia en sus mesas de centro y creen que con eso tendrán un mejor hogar. Y no solo es el hecho de tener la Biblia, son los principios, los conceptos de la palabra los que enriquece y trae bendición a su iglesia. Por lo general, una Biblia que se cae a pedazos pertenece a alguien que se mantiene siempre íntegro. Se tiene que predicar el mensaje íntegro de Dios. El mensaje debe de ser bibliocéntrico. La iglesia debe de ser cimentada en la palabra de Dios, para que todo miembro de este rebaño no sea engañado. ¿Y por qué la Biblia? ¿Por qué tenemos que estar limitados solamente a las Escrituras? Porque en realidad no hay lugar más seguro para ti y para mí que la palabra de Dios. Le preguntaban al evangelista Benny Hinn, díganos su opinión sobre la homosexualidad, lo cual él le contestó, yo no puedo darte mi opinión, yo no tengo opinión, solo te puedo decir lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y volvieron a preguntarle, pero ¿por qué se esconde detrás de la Biblia? Díganos lo que usted piensa, díganos su opinión. Él respondió, yo no tengo opinión sobre esto. Yo le puedo decir lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. Porque no hay mejor lugar para refugiarse que la palabra de Dios. No hay mejor lugar para esconderse que la palabra de Dios. El versículo 3 y 4 del texto que leímos hoy dice así, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Si preguntamos por qué debemos proclamar la Biblia, proclamamos la Biblia, las Escrituras, por su naturaleza divina, por la pureza de su contenido, poniéndolo en este otro concepto como Juan 17:17, dice, porque tu palabra es la verdad. Esta es la razón por la cual predicamos la palabra, porque creemos que la palabra de Dios es la total y absoluta verdad. ¿Y qué es la verdad? Poncio Pilato preguntó en una ocasión, ¿qué es la verdad? Y esto mismo se pregunta hoy día nuestra generación. Esta es una división de la verdad. La verdad es un estándar objetivo con el cual la realidad es medida. En otras palabras, es un estándar modelo que no se evapora con el tiempo. Un estándar modelo que es el mismo ayer, hoy, para siempre y por los siglos de los siglos. Un estándar que no se negocia por ningún razonamiento de hombre. ¿Y por qué la Biblia es la verdad? Porque es confiable. Dios nos dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En conclusión, si queremos una iglesia que sea bendecida por Dios, esta tiene que ser centrada en la misma palabra del Dios viviente. Tú no tienes que estar de acuerdo con los mensajes que se te prediquen, ni todo eso tiene que hacerte feliz ni gustarte. Habrá mensajes en ocasiones que te hagan gritar de emoción, otros que te hagan entristecer y algunos otros que te hagan sentir coraje. Pero toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir
para instruir en justicia. En Navidad se ha vuelto una tradición en mi familia el cocinar bacalao estilo español. Es una lata conseguirlo, ya que no lo venden en cualquier lugar. Y los lugares que lo tienen lo traen de lugares muy lejanos, lo tienen que exportar. El bacalao es un pescado seco y muy salado. Mi esposa cuando lo prepara es todo un ritual en la casa. Tiene que hervirlo 1, 2 y hasta 3 ocasiones para que se ablande y para que se le quite la sal. Tiene que cocinar con mucho ajo. A mí me gusta el ajo, un diente, quizás hasta 2, pero se usan como 4 cabezas de ajo. Imagínense todo ese olor. Por si fuera poco, le pone cebolla, mucha cebolla, más olor. Jitomate, mucho jitomate. Y le pone perejil, que para mí de plano no me gusta nada el perejil. Es muy amargo. No. Desagradable, pero mi esposa le pone como 4 manojos, pero grandes de perejil. Verdea ese guisado. Todo esto lo empieza a freír y cuando ya alcanzó una consistencia, esta combinación entonces le pone el pescado. Y ya el pescado ya desmenuzado, ya desalado. Y lo deja que se cocine todo mientras lo integra para que agarren todos esos sabores. Después de un tiempo ya cocinado, queda un delicioso bacalao a la española. Predicar la palabra de Dios no siempre es lo que nos gusta escuchar. Algunas veces nos encontramos con ingredientes que no son muy agradables, que no los vemos muy favorables. En la predicación de la palabra de Dios hay ajos espirituales que no tienen muy buen aspecto y cebollas que no huelen muy bien a nuestro gusto. Hay perejiles que nos amargan al escucharlos y de plano no nos gustan. Pero una cosa sí es segura, que todos los ingredientes ya bien sazonados y cocinados por la mano del maestro, al final tendrás un delicioso platillo que es la promesa de Dios que se cumple en tu vida. Es la palabra de Dios la que le da ingredientes a tu vida. Y su mano es la que hace que todo tenga sabor especial y agradable. Cuando yo era niño, mi abuela tenía remedios caseros para todo tipo de males, para todo malestar. Pero uno en especial, y que era muy común, era el aceite de resina, que sabía y yo creo que todavía sigue sabiendo horrible. Y cuando teníamos dolor de estómago, el remedio era aceite de resina. Cuando teníamos empacho, aceite de resina. Y hasta para hacer crecer las pestañas, el remedio era aceite de resina. Casi todo era curable con ese milagroso aceite de resina. Era el remedio común para todos nuestros males. Sé que tu intención al venir a la iglesia es escuchar lo que Dios tiene para ti y para corregir tu vida. El remedio para todos tus males debe de ser entonces la palabra del Dios vivo. En la vida de una iglesia y de todo individuo que es bendecido por Dios y que se rige por la palabra de Dios, el remedio para todo mal tiene que ser la palabra de Dios. ¿Tienes dolor en tu vida? Toma la palabra de Dios. ¿Tienes mal en tu corazón? Toma la palabra de Dios. ¿Tienes mal en tu familia? Toma la palabra de Dios. ¿Tienes mal en tu trabajo? Toma la palabra de Dios. ¿Tienes mal con tu hermano? ¿Estás enemistado? Toma la palabra de Dios. ¿Tienes males financieros? Toma la palabra de Dios. ¿Tienes malas relaciones con tu pareja? Aplica la palabra de Dios. ¿Tienes problemas de pecado en tu vida que no puedes con ellos? Aplica la palabra de Dios a tu vida. Porque las palabras de Dios es el remedio para todos tus males, para todas tus necesidades, para todo lo que tú necesitas en tu vida.
Es la palabra de Dios, porque Dios honra y bendice una iglesia que cree en su palabra. Dios bendice una iglesia bibliocéntrica. Así es que dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra y hónrale porque su palabra es fiel y verdadera. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor. Porque sin ti y sin tu palabra, Señor, estamos perdidos. Señor, hoy necesitamos de mucha ayuda en nuestra vida. Pero dejamos por un lado que tú eres el Dios que está en todas partes, en toda nuestra vida. Y que si hay una necesidad que tengamos que suplir, tú eres todo en todo. Tú eres nuestra máxima necesidad. Tú eres lo que necesitamos más en esta vida, Señor. Sin ti, en realidad no somos capaces de dar ningún paso. Señor, somos inseguros, somos faltos de entendimiento. Nos falta mucho que aprender, Señor, pero tú eres el maestro de maestros. Y te damos la honra y la gloria por tu palabra bendita, porque tú nos has dejado y porque tu aliento ha soplado sobre nosotros, sobre tu palabra. Bendito eres por siempre y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy
muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Vamos para la ofrenda también. Ok, primero. Perdón. Ok, qué alegría estar juntos hoy para adorar a nuestro Dios, creador de todo el universo, escuchar, aprender y poner en práctica su bendita palabra. Antes de concluir el servicio, colectaremos la ofrenda de adoración para el Señor. Dos formas de hacerlo es mirar a la pantalla y mirar a la pantalla y dar en línea. Considere dar un regalo financiero. Vaya a ebenecer-crc.org, haga clic en la pestaña Dar y siga las instrucciones. El otro es colocar su ofrenda en el sobre y cuando el ujier lo guía a la salida, colocar esa ofrenda en el plato de ofrenda. No habrá servicios de adoración en español. Este es un anuncio. Marquen sus calendarios. No habrá servicio de adoración en español el día 23 y 30 de agosto por los entrenamientos de cómo tener una iglesia segura. El 30 de agosto es el entrenamiento anual de Iglesia Segura en español. Y esto es importante para los que tienen en mente servir en algún ministerio en esta iglesia. Es muy importante que primero tomen este entrenamiento de cómo la iglesia puede estar segura. Y quiero compartir un versículo con ustedes que está en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para adorarte, para exaltar tu santo nombre, agradeciéndote, Señor, por todo lo que usted nos da, por tu provisión, porque usted cubre todas nuestras necesidades. Gracias por tu fidelidad a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y por los que están viéndonos en línea. Bendícelos, Señor. Provéeles, Señor, y por favor, multiplica esta ofrenda para que se cubra todo lo necesario para seguir tu ministerio en este mundo, Señor, para tu honor y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Demos la bienvenida de vuelta a nuestro hermano Jerónimo. Como les iba diciendo antes de que yo fuera el que interrumpí, les iba diciendo que gracias a la iglesia local por estar aquí y gracias a aquellos que tienen la oportunidad de vernos en el servicio en línea en nuestro canal de YouTube. Que sean todos bendecidos. Quiero compartir solamente para terminar una experiencia que se va a tratar de la bendición. Cuando mi niño era pequeñito, era un baby, su mamá le daba una jarra que tenía de M&M's, de dulces, y decía: mijo, agarra con tu manita, lo que agarras con tu manita es lo que vas a comerte. Pero mi hijo tenía unas manos pequeñitas, pero él agarraba su manita como cucharón, lo extendía más para agarrar mucho más. Con esto quiero decirles, vamos a recibir la bendición de Dios. Extienda sus manos como si va a recibir algo grande. Extienda sus manos porque va a recibir la bendición de Dios. Esta dice así: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, sobre su iglesia, y los bendecirá. Que Dios le bendiga grandemente. Que Dios le bendiga en su semana.
Amén.